Hola, buenas noches. A nosotros nos tocó el dominio 4 de gestión de la función de auditoría. Mi grupo está conformado por Alejandra Jiménez, Juan Lozano, Angie Céspedes, Carol Céspedes y quienes habla Laura Vega. A nosotros nos tocó el principio noveno de planificar estratégicamente. Este es un dominio donde se explica cómo se debe administrar la función de auditoría interna dentro de una organización. También nos muestra la responsabilidad que tiene el director de auditoría interna, quien debe planificar, organizar y dirigir actividades de auditoría. Este dominio también habla específicamente de planificar estratégicamente las auditorías, entender los riesgos de organización y aplicar metodologías adecuadas para realizar el trabajo de auditoría. La norma 9.1 es comprender los procesos de gobierno, gestión de riesgo y de control. En esta norma explica que el director de auditoría interna debe entender muy bien cómo funciona la organización, especialmente en tres aspectos. El primero es el gobierno corporativo, gestión de riesgo y sistema de control interno. Este es importante porque solo entendiendo cómo funciona la empresa puede planear una auditoría que realmente ayude a la mejora de la organización. Para nos hacemos también una pregunta: ¿qué debe analizar el auditor? El auditor debe primero analizar los papeles de trabajo, como la empresa, cómo la empresa toma decisiones, cómo identifica y controla los riesgos, cómo protege los recursos o activos, cómo se asegura de cumplir las leyes y normas, cómo se comunica la información dentro de esa misma organización. Bueno, y seguimos con la norma 9.2, que es estrategia de auditoría interna. Como su palabra nos dice, pues el director de la auditoría debe tener estrategias para la auditoría interna, valga la redundancia. Esta estrategia es como un plan a largo plazo, se define como la auditoría, cómo apoyar a la empresa para lograr sus objetivos, ya sea a corto o largo plazo o mediano. La estrategia deben estar alineadas con tres objetivos, tres puntos, que son los objetivos de organización, las expectativas del consejo directivo, las necesidades de alta dirección. Acá nos dicen qué aspectos debe de analizar. Pues en este caso el director de la auditoría, ¿no? Primero es fortalezas y debilidades de la auditoría interna, oportunidades de mejora, o sea, en qué están fallando los auditores o el personal de la empresa para mejorar, usando nuevas tecnologías. Pues como el mundo ha venido avanzando, tenemos que adaptarnos con esto. La capacidad y la capacitación de los auditores. Como bien sabemos, como contadores o como auditores debemos de estar siempre informados, porque siempre salen nuevas leyes que nos rigen a nosotros. Además de estas estrategias deben actualizarse cuando cambien las condiciones de la organización, como los cambios de leyes, lo que había dicho anteriormente, y demás. Como el punto o la norma 9.3 son las metodologías. ¿Qué metodologías tiene el director de auditoría para la empresa o la entidad financiera en la que esté? Esta norma también nos explica que el director de auditoría interna debe establecer metodologías o procedimientos claros para realizar las auditorías. Las metodologías son guías o reglas de trabajo que ayudan a que las auditorías se realicen de forma organizada, sistematizada y profesional, que es lo muy importante. Estas metodologías pueden incluir procedimientos de auditorías, manuales de auditorías internas, programas o software de auditorías. Y pues acá hay otra pregunta: ¿qué debe tener en cuenta el auditor para estas metodologías? Primero es evaluar si las metodologías están funcionando bien, actualizarlas cuando haya cambios importantes, porque hablábamos anteriormente sobre las leyes, capacitar el equipo de auditoría para que sepan aplicarlas correctamente y minimizar errores. Bueno, en resumen, las metodologías permiten que la auditoría interna se realice de forma organizada, consistente y alineada a las normas profesionales para tener un avance en el ámbito empresarial. Seguimos con la norma 9.4, la de auditoría interna. Establece que el director de auditoría interna debe elaborar un plan de auditoría basado en riesgos. Esto significa que las auditorías se planifican teniendo en cuenta las áreas más importantes y los riesgos de la organización, con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos y mejorar el control interno. La importancia del plan de auditoría permite revisar las áreas de riesgo, utilizar mejor los recursos de auditoría, apoyar la toma de decisiones del consejo de dirección y
áreas de control. Esto permite evitar duplicar trabajo, mejorar el uso de los recursos y fortalecer la confianza entre las diferentes áreas. En los beneficios de la coordinación hay algo muy importante que es reducir los trabajos duplicados, mejorar la eficiencia de la auditoría, compartir información relevante, aumentar la confianza entre las áreas y esto contribuye a una mejor supervisión y organización. Y en el principio de gestionar los recursos establece que la auditoría interna debe gestionar adecuadamente sus recursos, incluyendo los recursos humanos, tecnológicos y financieros, para cumplir con el plan de auditoría de manera eficiente y mantener la calidad del trabajo. Y también una buena gestión de recursos nos permite cumplir con el plan de auditoría, mantener la calidad del trabajo, utilizar correctamente el presupuesto y asegurar los resultados confiables. Y en la norma 10.1, gestión de los recursos financieros, señala que el director de auditoría interna debe administrar correctamente los recursos financieros, planificando el presupuesto, controlando los costos y asegurando que los recursos sean eficientes para una mejor solución o desarrollo de las actividades de auditoría. Norma 10.2, gestión de los recursos humanos. Nos enseña que el éxito de la auditoría no depende solo de números de personas, sino de la competencia colectiva. Como auditores, debemos garantizar que el equipo tenga la mezcla adecuada de habilidades para enfrentar los riesgos actuales y si no gestionamos bien el talento humano, ponemos en riesgo la cualidad del aseguramiento que entregamos a la organización. Norma 10.3, recursos tecnológicos. Esta norma obliga al director de la auditoría que al ser un gestor tecnológico debemos argumentar el uso de estas herramientas digitales para la mejora de la eficacia y de la calidad, que si la organización no invierte en estas tecnologías, el DAI tiene el deber de reportar ese impacto negativo al Consejo. La norma 11, comunicar de manera eficaz, es el pilar de la comunicación en la auditoría. El DAI garantiza que la función se comunique con las partes interesadas para generar confianza y asegurar que perciban el beneficio de los servicios que ofrece la auditoría. Y maneja las relaciones continuas, que es la responsabilidad de la DAI de fomentar relaciones constantes que faciliten el intercambio de la información que se está manejando. Y la calidad de la comunicación para supervisar las comunicaciones formales con el Consejo y la alta dirección para aportar perspectivas basadas en los resultados de la auditoría. Y la norma 11.1 es el principio que define al auditor. Ya no somos solo emisores de informaciones, sino generamos confianza. Y al establecer relaciones formales y sistemáticas con los empleados, logramos una comprensión más profunda del entorno, del control y de lo que permite nuestras recomendaciones sean más recibidas y realmente aporten valor. Y nuestro enfoque en relaciones que la DAI debe definir cómo se gestionarán las relaciones con las partes interesadas, claves y una estrategia de reuniones independientes con el Consejo para conocer sus preocupaciones y todo aquello. Y tener charlas con directores de unidades y empleados para entender el proceso del negocio. Y finalmente tenemos la interacción informal que se debe fomentar para informar a los empleados para ganar su confianza y obtener una visión real y en torno del control. La norma 11.2, que es comunicación eficaz, el auditor interno debe comunicar la información de forma clara y precisa, usando un lenguaje fácil de entender para que la dirección pueda tomar buenas decisiones. Estos aspectos clave son: la comunicación debe ser objetiva y basada en evidencia, utilizar un lenguaje claro y corporal, presentar la información de forma organizada y comprensible, adaptar el mensaje según el tipo, usando o directo. La norma 11.3, comunicar los resultados. El objetivo es presentar los resultados de la auditoría a la dirección y a las partes interesadas. El auditor acá debe presentar los resultados, incluyendo hallazgos, conclusiones y recomendaciones, con el fin de mejorar procesos y el control interno. La norma 11.4, errores y omisiones. El objetivo de esta es corregir cualquier error u omisión detectado en los informes de auditoría. En esta norma, el auditor debe detectar algún error o falta de información para corregirlo y comunicarlo para mantener la transparencia y confiabilidad. Norma 11.5,
pasos, que es la identificación del riesgo significativo durante la auditoría, luego hacer la recomendación para reducir y mitigar esos riesgos, luego tiene que evaluar la respuesta del administrador, y si la gerencia decide aceptar el riesgo, el auditor debe comunicarlo a niveles superiores, y esto aseguraría que los riesgos importantes no pasen desapercibidos dentro de las organizaciones. Principio 12, que es mejora de la calidad. Este principio establece que la auditoría interna debe mejorar continuamente la calidad de su trabajo, y para lograrlo se realizan evaluaciones, supervisiones y mediciones de desempeño, lo que permite fortalecer la confiabilidad y eficiencia del proceso de la auditoría. Seguimos con la norma 12.1, que es la evaluación interna de calidad. Esta norma indica que la auditoría interna debe realizar evaluaciones internas periódicamente para verificar que los trabajos se realicen de acuerdo con las normas profesionales. Algunos tipos de evaluación interna son la supervisión continua del trabajo, la revisión de los papeles de trabajo, evaluaciones periódicas y la identificación de oportunidades de mejora. Punto 2, que es la medición del desempeño. Esta norma nos establece que el área de auditoría debe usar ciertos indicadores para medir la eficiencia y la calidad del trabajo. Algunos de los indicadores son el cumplimiento del plan de auditoría, que son algunos ejemplos, tipo de ejecución de auditoría, nivel de implementación de recomendaciones, satisfacción de las áreas auditadas. Norma 12.3, que es la supervisión y mejora del desempeño. Los trabajadores de una auditoría deben ser supervisados constantemente para garantizar la calidad. Para mejorar el desempeño se aplican acciones como la supervisión continua, la retroalimentación al equipo de trabajo, con apoyo del auditor, capacitación, igual con los usos de herramientas tecnológicas, actividades y todo, en pro de que cada una de las personas, junto con sus habilidades, permitan